A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al día con las últimas terapias, terapeutas y también darte ciertos tips o recomendaciones si es que estás teniendo cuestionamientos de la vida, porque como siempre les digo, es normal a veces tener problemas y a través de eso nos reconocemos a nosotros mismos y podemos encontrar qué camino seguir para nuestra evolución. También comentarles que Psicología Ahora pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30 y también nos pueden ver en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Lo lindo de que estamos en YouTube es que pueden ahí encontrar varios programas de los últimos 2 años en donde hay muchísimos temas. Hemos hablado del tema de pareja, de niños, de adolescentes, de la comunicación, temas más sociales, de la naturaleza en el bienestar, de la arquitectura y la psicología. Hemos hablado de la familia, bueno, y muchísimas cosas más. Entonces creo que a todos nos interesa el mundo de la mente humana porque es algo con lo que estamos en contacto constantemente y conocernos mejor a nosotros mismos siempre nos va a servir. Bueno, hoy día estamos con el invitado Fabricio Ojeda. Él es terapeuta, colega, muy querido, ha estado muchas veces aquí en el programa. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy divertido y muy interesante, que es cómo aplicar la risa y el humor para el bienestar de la vida. Fabricio, él es terapeuta varios años, pero ahora ha entrado también al mundo del stand-up comedy y tal vez ahora ya lo conocen porque es cada vez más famoso. Y es interesante hablar justamente de esa combinación, de la parte de la risa en conjunción al bienestar. ¿Cómo estás, Fabri? Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es divertido venir a conversar contigo y venir a tratar temas de aquí de psicología. Uh-huh. Y justamente de psicología y de las dos cosas que me gustan, la psicología y el humor, ¿no? Uh-huh. De hecho, por eso empecé yo también en esta parte del stand-up comedy. Uh-huh. Que, bueno, para los que no sepan, stand-up comedy es humor situacional. Es decir, hablar sobre ti mismo y contar tu vida desde una manera cómica, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea, es lo que hago. Entonces, uh-huh. Ahora hablemos de cuáles son los beneficios del sentido del humor uh-huh. para manejar ciertas situaciones de nuestra vida. A veces situaciones que hasta en cierto punto pueden ser difíciles, densas y que después al ponerle humor o al recordarlo con humor cambian, se transforma en la narrativa y la manera que lo entendemos, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente, tú decías al principio algo que me gustó mucho, esto de todos tenemos problemas, ¿no? Y veía justamente en el sabio Facebook, ahora estos memes, que tienen toda la sabiduría del mundo, decía, todos tenemos problemas, no voy al psicólogo porque tenga problemas, sino voy al psicólogo porque quiero resolverlos. Y parte de la psicología positiva, justo que conversábamos, es esto del el cambio de la manera de pensar, porque cómo pensamos afecta a cómo actuamos y afecta a nuestra realidad. El cerebro es de los órganos que no terminan nunca de madurar, digámoslo de esta manera, es decir, no se cierra completamente, sino que está siempre siendo maleable, se moldea con nuestros pensamientos. Entonces, cómo nosotros vemos las cosas afecta a nuestra realidad. Por eso es importante lo de la parte del humor, porque el humor es una de las maneras de salir del miedo, que es lo que alguna vez conversábamos, ¿no es cierto? Es justamente con lo que yo hice de mi tesis, el humor como una herramienta para salir. Tenemos esta herramienta que es el humor, que es una herramienta natural. Cuando estamos en situaciones estresantes, no solamente nosotros, algunos mamíferos tienen esta especie de risa nerviosa, que ayuda a calmar la tensión y automáticamente funciona nuestro cerebro de manera diferente.
Es como que el cerebro a veces necesitaría reírse de lo difícil, ¿no? Por eso es que justamente hay también el humor negro, que es reírte hasta de lo más difícil de la vida, reírte hasta de tu muerte. Ayer con mi hermano estábamos conversando y salió un chiste de la muerte y nos matábamos de la risa de la muerte, ¿no? Y eso hace que sean las cosas más ligeras, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Cuando uno está en miedo, se produce un efecto en el cerebro que tenemos una visión tubular, ¿sí? Porque es de vida o muerte. Entonces tenemos que escapar o atacar. Entonces vemos las cosas desde una perspectiva muy cerrada. Por eso el reír nos hace que nuestro cerebro comience a funcionar con un abanico más amplio de reacciones y tenemos esta posibilidad de ver en otras opciones. Nos ha pasado, ¿no es cierto? Les explico yo a los pacientes, yo siendo adolescente, estoy en el colegio dando un examen y tengo miedo de fracasar, de tener una mala nota y se me bloquean, se me borran todas las respuestas. Luego voy a mi casa, prendo la televisión, está dando el chavo, me comienzo a reír y digo, esta era la respuesta. ¿Sí? Sí. ¿Tú no sabías que hay estudios ahora que cuando estamos más relajados nos conectamos más con nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad? Claro. Y eso permite que tengamos más ideas en ese momento para solucionar problemas que a veces no podemos cuando estamos tensos, ¿no? Exactamente, y justamente eso es lo que tratamos de hacer en la terapia en general, ¿no es cierto? El paciente viene en situación de crisis, ¿no es cierto? Y bajamos la tensión emocional, porque el cerebro funciona de manera diferente, funciona en otras ondas, ¿no? Cuando respiramos, hacemos meditación o estamos en una emoción más relajada, nuestro cerebro funciona con ondas más ligeras, más relajadas justamente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, funciona de una manera más lenta y puede procesar las cosas de una manera más constructiva que cuando estamos en tensión y tenemos que resolver todo sobre el estrés, ¿no? Ahora, eso que hablábamos tras cámaras de la sonrisa Duchenne, que es el nombre es en honor a la persona que descubrió, que hizo investigaciones en donde cuando tú te ríes realmente de verdad, o sea, subiendo las mejillas, con unas arruguitas, o sea, y te sonríes de verdad, así sea intencional. Tu cerebro secreta ciertos neurotransmisores que te ayudan a sentirte bien. Sino que a veces pasa que cuando estamos con un problema nos ponemos serios y nos cuesta a veces soltarnos, cuando la invitación sería que muchas veces el sonreírnos, incluso el invitarnos a nosotros mismos a sonreír. Hace algún tiempo vino acá una terapeuta que hacía terapia de la risa, ¿no? Entonces promovía la risa en sus pacientes como una manera de soltar las tensiones y mejorar el estado de ánimo. Me haces de acuerdo, cuando yo vivía en Francia estaba siguiendo estos talleres de método Silva sobre meditación activa y me metí en los cursos de los niños, me identifico mucho con ellos, entonces me metí en los cursos de los niños y tenían herramientas mucho más eficientes que los adultos. Por ejemplo, les decían imaginar un problema y a ese problema le ponían de manera ridícula, ¿no? Es decir, le ponían colores ridículos o le hacían un payaso, ¿no? Y me hizo acordar a una de las escenas de Harry Potter, en donde cómo trabajaban el miedo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, había la escena de una araña y a la araña le ponen patines, entonces la araña comienza a patinar y automáticamente se pierde esa conexión con el miedo, porque se conectan otros circuitos de nuestro cerebro. Ya no va la amígdala cerebral, la que graba la información con el miedo, sino se abren otras conexiones que nos permite tener una visión más amplia de la situación. Pienso también que a veces el miedo, como es una emoción tan primaria y nos ha ayudado también a sobrevivir en el tiempo, muchas veces cuando hay trastornos, por ejemplo, de ansiedad o de fobias, al miedo lo creemos real, ¿no? Hace poco leí de esas frasecitas que dicen, o sea, por más que tú tengas miedo de algo, eso no lo hace real, ¿no? Y a veces amplificamos las situaciones que nos estancan en nuestra vida y no los logramos ver de una manera objetiva. Entonces creo que la risa a esa situación que le tenemos miedo ayuda un montón a sanar. Sí, pero hay algo importante, para el inconsciente no existe real o fantasía, que es lo que hemos conversado varias veces. Entonces, con que tú imagines algo, ya es real para tu inconsciente. Por lo tanto, si lo estás imaginando desde el miedo, estás alimentándole con una energía que automáticamente... La mente es morbosa, ¿sí? Se va a alimentar de lo que más fuerza le da. Y el miedo es de las emociones que más energía produce en nuestro cuerpo, justamente porque es una emoción instintiva que nos ha permitido sobrevivir. Pero funciona desde este cerebro reptil más
antiguo, más arcaico. Y nuestro neurocórtex, que es un cerebro realmente nuevo, todavía no tiene las mismas conexiones y la misma velocidad que tiene este sistema arcaico. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a mandar nuestros pensamientos por estos otros circuitos para poder tener la amplitud del cerebro y no solamente funcionar desde el reptil, ¿no? Desde el ataque, desde la defensa, desde la huida. ¿Cuáles son los beneficios de la risa? Hay muchos estudios y tiene una infinidad de beneficios. Se ha visto personas que automáticamente han sanado muchas enfermedades con la risa, ¿no? Yo recuerdo, hay un artículo que viene en Selecciones desde hace muchísimos años que decía la risa remedio infalible. Y se han dado cuenta muchos médicos que hay esta posibilidad de sanar el organismo solamente con emociones positivas, ¿no? De donde nace justamente la psicología positiva. Lo hace Patch Adams, ¿no es cierto? Se dio cuenta de cómo el dolor bajaba en enfermos crónicos o terminales solamente riendo, ¿no? Porque produce endorfinas, baja el dolor, aumenta la aceptación de ciertos medicamentos, ¿no? Cuando estamos tensos, estamos nerviosos, los medicamentos no funcionan de la misma manera, porque nuestro cerebro está produciendo neurotransmisores que afectan al resto de mecanismos de nuestro organismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y somos conscientes de esto, sabemos cuál es la importancia de tener un cerebro sano a través de tener emociones positivas también en nuestra vida. Excelente, y justo esto de la psicología positiva a mí me encanta. Les recomiendo que lean a Martin Seligman. Hay un libro que se llama Florecer, que es espectacular, y también se llama, hay uno que es La química cerebral, o un nombre parecido, por ahí va, ¿no? Y él habla mucho de que nosotros podemos transformar a nuestro cerebro a voluntad, sí, dependiendo de qué información metemos en nuestro ambiente, en nuestra cabeza, en nuestras relaciones. Es decir, yo voy construyendo mi realidad a partir de una voluntad de que mi vida sea mejor. Entonces yo pienso que desde las películas que vemos, la música que escuchamos, la gente con la que interactuamos, los libros que leemos, ya van construyendo nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y si nosotros decidimos hacer como un cambio total y empezar a ver películas chistosas, yo de hecho a los pacientes les digo, ya, este fin de semana tarea, vea una peli chistosa, ¿no es cierto? Porque eso cambia tu manera de ver las cosas, y mientras tú metas más risa y más alegría a tu cerebro y una visión más positiva, estas conexiones neuronales se van fortaleciendo y van reemplazando a las anteriores, que pueden ser percepciones de la realidad muy dramáticas o muy pesimistas, ¿no? Claro. No nos olvidemos que como el cerebro está en constante evolución y está siempre siendo moldeado por lo que pensamos, si pensamos solamente en una dirección, ese camino es el que va a estar más labrado. Entonces, esto asimilaba un gran profesor, me decía que es como cuando tenemos una montañita de harina, ¿sí? Y vamos a preparar un pastel y le botamos una gotita de leche. Esta gotita de leche va a crear un camino al principio, pero si comienza a botar más gotitas, este camino va a ser cada vez más profundo, y luego ya no va a importar en dónde bote la gotita, esa gotita va a caer hacia allá directamente, va a encontrar la manera de llegar hasta allá, porque es el camino más profundo. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo en mi vida tengo pensamientos negativos, luego mi energía mental automáticamente va a encontrar la manera de llegar allá, ¿no? Vemos en nuestra sociedad que es muy común sufrir. Sí, tenemos una educación judeocristiana. Somos bien sufridores, ¿no? Claro, entonces decimos, no, es que si es que no sufres no ganas, o esto es demasiado bonito para ser verdad, o si te estás riendo demasiado algo malo te va a pasar. Me está yendo demasiado bien, algo malo va a pasar seguro. Exactamente, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que no, es que tiene que, si no sufres no es válido, ¿no? Entonces cuando decimos, no, esta vida es demasiado bonita para que sea realidad. Entonces es como extraño. Si vemos a una persona sufrir en nuestra sociedad, pensamos que es normal. Así es que es normal, ¿no? Aquí venimos para sufrir, aquí estoy pasando. Y de hecho hay como una tendencia a este sufrimiento como una herramienta de conexión social, ¿no? ¿Cómo estás? Mal, no sabes lo que me pasó. Ah, yo también, entonces sentémonos a contarnos las penas. A mí me fue peor, ¿no? No, lo mío es peor, así, ¿no? Exacto. Y concursamos con eso. Pero si alguien está feliz y dice, no, me está yendo bien, nosotros nos quedan viendo como que no está bien, es malo que digas eso, ¿no? Vemos a una persona muy feliz y todo el mundo dice, no, este tiene algo raro. Pero si le vemos a una persona sufrir, no, es normal. Exactamente, y creo que es bastante cultural. Yo pienso que en otras sociedades la gente
si bien no es que solo se pasa riendo, pero a veces no hay tanta tendencia al sufrimiento. Como ya hemos hablado contigo a veces, incluso la música que se escucha aquí, el pasillo, ¿no es cierto? Sí. A sufrir con gusto, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo les digo a los pacientes, todas las emociones son válidas, pero si vas a sufrir, por lo menos disfrútalo, porque es tu elección de vida, ¿no? Y eso les cambia automáticamente la manera de ver, tiene razón, ¿no? Entonces, si voy a hacer esto y voy a sufrir, pues por lo menos lo disfruto, automáticamente cambia la experiencia. Ahora, no decimos que el dolor no sea una herramienta muy válida en procesos de terapia y de encontrar lo que necesitamos, pero digamos que estamos aquí planteando que conscientemente podemos hacer un cambio en nuestro cerebro con los estudios de neuroplasticidad cerebral. Pueden poner en Google académico, investigar más sobre eso. Hay muchos estudios actualmente de mientras más información de algo le damos al cerebro, el cerebro más lo va a repetir. Entonces, mientras más nos riamos, mientras busquemos eso, nuestro cerebro después ya automáticamente va a empezar a reírse, ¿no? Claro. Les explico yo a los pacientes, por ejemplo, un momento de tensión, de ira, ¿sí? De enojo o de miedo, deshabilitan el sistema inmunológico durante algunos minutos. Te envejece, ¿no? Yo les digo a los pacientes, aunque sea, ríanse para que no se envejezcan, ¿no? Por eso tú te mantienes tan joven. Eso me dicen, que porque me mantengo así. Les digo que la buena vida y la poca vergüenza me mantienen joven, ¿no? Excelente. Porque esa es la idea, o sea, uno está riéndose, produce otro tipo de químicos en nuestro cerebro. La tensión es una de las emociones que más envejece y más enferma. Es lo que causa tantas enfermedades en nuestra sociedad actual, ¿no? El estar tenso, el trabajar 8 horas tenso, el tener una relación que te tensa, no es para nada sano. Ahora, la otra vez también leía un comentario de Eckhart Tolle, que habla, escribe este libro El poder de la hora, y decía, no te tomes tan en serio tus problemas porque la mayor parte de ellos están en tu mente. Exactamente. Y esto es bien interesante porque a veces sufrimos muchísimo por algo, ponemos mucha energía y después eso se arregla y nos damos cuenta que no era tan grave como lo pensábamos. Y otra vez el cerebro busca otro problema porque el cerebro tiende a la entropía, al caos, ¿no? Entonces, si tú no le adiestras al cerebro conscientemente, tiende a saltar de un tema a otro, aumentándole un montón a las cosas que pueden ser más relajadas. Entonces, pienso que la invitación sería ver los problemas de una manera más neutral, como desde arriba. A ver, esto por lo que estoy sufriendo ahora, del 1 al 10, en verdad, en el gran contexto de las cosas, ¿qué tan grave es? Bueno, en nuestra sociedad es muy difícil mantener la mente neutral porque no lo aprendemos desde pequeños, ¿no? En nuestra sociedad no está muy grabada esto de la meditación, la relajación. Pero lo que nos olvidamos es que nuestra mente está produciendo químicos cuando pensamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos pensamientos de miedo o de ira o de rencor o lo que sea, nuestro cerebro produce endorfinas igual. Y estas endorfinas estimulan las mismas partes del cerebro que cualquier droga. Por eso es una adicción al dolor. En nuestras sociedades tenemos mucha adicción al dolor, adicción al sufrimiento, ¿no? Porque esto me está dando una compensación para que yo pueda salir de esto. Es un mecanismo natural de nuestro cerebro. Pero si produce una adicción, una emoción negativa, ¿por qué no reemplazarla por algo positivo? La risa también produce adicción. Es adictivo, pero me ayuda a sanar. Entonces, si es que esto me produce el mismo beneficio, digamos que la misma recompensa, pero un mejor beneficio en mi vida, pues, ¿por qué no probarlo, no? Ahora, ¿cómo hacer esta transformación de, como tú sabes, los patrones, los pensamientos automáticos que se menciona tanto en la psicología cognitiva? Es decir, ya empiezo yo a entrar a esta línea de pensamiento negativo, pesimista, etcétera, o pensamientos desadaptativos. ¿Cómo hacer para darme cuenta, cortar e ir transformando esto? Siendo un observador. Observándome, a ver, como si yo fuera una serie, una película, y eso hago con los pacientes. Mírate desde afuera, ¿qué está pasando con este personaje? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué está buscando? ¿No? Cuando somos observadores de nosotros mismos, puedo darme cuenta, digo, me voy a meter en esto y sé a dónde me lleva. Ya me vi esta película, ¿para qué la voy a repetir? Si puedo probar este camino de acá, pues entonces lo intento, ¿sí? Lo otro ya está guardado, lo puedo hacer cuando yo quiera. Pero ¿qué tal si intento nuevos caminos? Entonces, aparte de esto, eso va a mantener mi cerebro joven, ¿sí? Me va a mantener activo, me va a mantener joven, me va a envejecer menos. Tiene un montón de beneficios, ¿no? Y aparte de eso, voy a enfermarme menos. O sea, hasta económicamente es mucho más representable. Yo por eso le digo a las personas, ¿por qué no lo intentas, no? Ahora, ¿cómo ha sido tu camino del stand comedy? Ya que tú te has metido más al mundo del humor. ¿Y qué beneficios crees que tiene, ¿no? Ahora pienso que en nuestra ciudad cada vez hay más shows, se está poniendo de moda.
quizás hacerles una invitación también, ¿no? A que las personas que están sufriendo empiecen a ver más stand-up comedy en el YouTube, o que se vayan a un show en vez de quedarse en casa viendo una película dramática, darse la oportunidad de ver algo que más bien les va a hacer reír. Claro, bueno, esto lo aprendí un poco con Viktor Frankl, el creador, uno de los padres de la psicología humanista. Él se dio cuenta de que cuando había crisis, la gente dejaba de gastar en un montón de cosas, pero no en diversión, ¿sí? Porque el cerebro necesita un descanso. Entonces me di cuenta de que, claro, cuando hay crisis como la que hemos pasado, ¿no es cierto?, y como se repiten cíclicamente, la gente deja de gastar en todo lo superfluo. Salud mental, todo eso lo dejan, pero no dejan de salir a farrear. De hecho, cuando hay crisis, la gente sale a beber, sale a divertirse porque quiere olvidarse de los problemas. Entonces me di cuenta de que subía muchísimo esta parte de aquí y dije, bueno, si puedo pasar mi mensaje de paciente a paciente, ¿no es cierto?, mensajes positivos, y lo puedo hacer de una manera más global, más masificada, a través de la comedia, y encima me pagan por eso, digo, y me divierto con eso, pues lo voy a intentar. Entonces comencé a probar estos dos caminos que me di cuenta que al final son uno solo, solamente con diferentes herramientas. Qué lindo, o sea, al final también es contribuir a que la gente se sienta mejor. Esa es la idea, ¿no? Y de paso también me siento mejor yo, porque yo estoy enfrentando mis miedos. Yo suelo decirle a la gente que yo soy un tímido en pausa, ¿no? Porque yo era muy tímido, y todo este tipo de cosas que las hago es justamente para enfrentarme a estos miedos. Porque un gran maestro me decía que los miedos son más miedosos que nosotros mismos. Cuando los vemos de frente, son ellos los que salen corriendo. Entonces, de enfrentar a los miedos, ¿cómo? Riéndome de ellos, riéndome de mí. Tenemos miedo de hacer el ridículo. A mí me pagan por hacer el ridículo, ¿sí? Entonces ya no tengo ese miedo, ya puedo enfrentarme, ya puedo mostrarme tal como soy, aunque todavía haya ese miedo, lo enfrento y cada vez estoy aprendiendo más de mí, ¿no? Claro, y cómo reírnos también de nosotros mismos. A mí me pasa que cuando me caigo así me doy un suelazo y me da un chiste, o sea, claro que me golpeé y todo, ¿qué pasó? No importa, o sea, me parece un goce el caerme, ¿no? Claro. Y tener esa actitud a otras cosas de la vida. A veces uno tiene esos defectillos que se repiten y uno mismo ya se ríe, ¿no? De las mismas cosas que uno hace, y creo que eso te ayuda a ir modificando incluso las cosas que tienes que modificar, porque ya conoces a veces de qué pata cojeas, ¿no? Como en las relaciones, les digo yo a los pacientes, ¿no? Ya, tanto caerme, ahora ya caigo con gracia. Exactamente. Y ya puedo salir más rápido de esa situación, ¿sí? Entonces ya me doy cuenta de esto. Y les digo a los pacientes, hagan lo mismo. Si te caes y te ríes, ¿no es cierto?, hasta te produce menos dolor, ¿no? Lo mismo pasa con todo este tipo de cosas. No son fracasos, son aprendizajes. Si me río de esto, pues también tiene beneficios, ¿no? Me ayuda a salir de ese patrón. Si tengo miedo, no lo voy a volver a intentar, ¿no? Digo, si tuviéramos el nivel de conciencia que tenemos cuando somos adultos, cuando somos niños, y estamos aprendiendo a caminar y te caes y dices, no, qué vergüenza, me caí o me dolió, y te pones a pensar igual como pensamos ahora entre adultos, no me vuelvo a levantar más, porque cada vez que me levante me voy a volver a caer. Hay el riesgo de volverme a caer. Lo mismo nos pasa en la vida, ¿no? Cada vez que empiezo una relación, cada vez que empiezo un negocio, cada vez que empiezo un nuevo proyecto, hay la posibilidad de fracasar. Pero si lo tomo con humor, me es más fácil aprender si es que eso me sucede. Sí, también este rato que te escucho, pienso que a veces el tomarnos muy en serio nuestros propios problemas cotidianos está muy vinculado al ego, ¿no? O sea, sí o sí tengo que hacer todo bien, no me puedo permitir equivocarme, ¿no es cierto? Es como que estamos cogidos de la imagen muchas veces, y eso hace que suframos mucho si es que fracasamos. El reírnos nos libera un poco de ese ego. Decir, ¿y qué si un rato me equivoco, ¿no? ¿Y qué si ya metí la pata? O sea, ¿quién no ha cometido errores? Y reírme de eso aligera muchísimo esta situación. Claro. La única manera de no equivocarte es no hacer nada, ¿sí? Y esa es la peor equivocación. Entonces, si me voy a equivocar, por lo menos lo voy a disfrutar. Voy a aprender, y con eso ya tengo material, tengo herramientas para una siguiente situación. Así que no pierdo nada, más bien tengo todo por ganar. Es eso, o vivir encerrado en el miedo, en un closet ahí, que no me pase nada. Pienso que también el humor dentro de las relaciones de pareja es algo positivo para que la pareja se mantenga en el tiempo. Exactamente. O sea, reírme de tus errores y de los míos, reírnos juntos, de la cotidianidad. Claro. El no tomarnos tan en serio nos ayuda a dejar de señalar al otro y señalarnos tan duro y decir, exactamente, es chistoso, es que a veces, no sé si a ti te ha pasado que cuando estás en una, no sé, te vas a la playa,
se te baja la llanta, y pasa un montón de tragedias. Ese rato lo sufres mucho, pero a veces ya contadas como anécdota, tienen otro giro, ¿no? A veces cuando estamos en el problema vemos las cosas con mucha densidad, y cuando ya nos alejamos y vemos hacia atrás, nos reímos. ¿Y cómo sufrí en la adolescencia por esa persona, por esa novia? ¿Cómo sufría por ese profesor? Y nos reímos a veces en familia, ¿no? Por eso hay gente que se ahoga en vasos de agua, ¿no? Las personas a veces me ven y me dicen, oye, pero no te haces problemas, ¿no? Me pasa algo, me roban el auto, todo eso aquí. Y no te complicas. Digo, es que si me estreso, me cuesta lo mismo. O es más caro. Porque si me estreso, me voy a enfermar y la verdad es que no quiero pagar medicamentos. Así que mejor me relajo, de todas maneras se va a solucionar, ¿no? Excelente, excelente. La invitación sería reírnos más de nosotros mismos, no tomarnos tan en serio, ¿no? No con un afán de ser que me importista, sino con un afán de ver las cosas con criterio de realidad y soltar un poco. A veces pensamos que lo que nos pasa es gravísimo, y si lo vemos con más amplitud, a veces hasta lo podemos resolver. Incluso las peleas y los conflictos, con un chiste, ¿no? Exactamente. Y eso ya aligera las cosas y Claro. todo cambia de dirección. Claro, bajar la tensión emocional, lo que decías en pareja, ¿no es cierto? Si lo tomamos con humor, baja un poco más la tensión, y al bajar la tensión puedo ver otras soluciones que no las había visto cuando estaba con el estrés o con la ira o con el rencor o con la sangre en el ojo, ¿no? Así es, hemos estado con el terapeuta Fabricio Ojeda hablando sobre la importancia de la risa y el humor para el bienestar. Y se nos ha acabado el tiempo, Fabri. ¿Cuál es tu número de contacto si es que ustedes quieren hablar con él y hacer una terapia? Bueno, mi número es el 0992 80 60 87. Para cualquier cosa, ya sea para la comedia o para la psicología, que es lo mismo. Excelente, que es lo mismo. Bueno, mis queridos televidentes, espero les haya gustado el programa del día de hoy. Les espero el próximo martes con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.